Empezamos febrero con el séptimo vistazo, gracias a Dios que lo ha hecho posible y a Mamá Linda, San José y mi ángel de la guarda que seguro le han puesto su toque. Estos son los santos que veremos a continuación. Son muy variados, no como en el vistazo anterior, que habían más santos que eran italianos y fueron fundadores de congregaciones. El primero recordamos a Santa Brígida de Kildare. Es súper importante en Irlanda, Gales, Australia y Nueva Zelanda. En Londres sí hay una parroquia con su nombre, mientras que aquí en Bogotá, Colombia, no. La verdad es que de su vida se conoce poco, pero como ella se consagró a Dios desde muy joven y se puso al servicio de los más pobres, recibió la gracia de ayudar a sanar enfermos. Incluso se le atribuye el milagro de la cerveza, por el que de un solo barril habría abastecido a 18 iglesias. El 2 celebramos a Nuestra Señora de la Candelaria, que en Bogotá contamos con dos parroquias, una en el centro y la otra en el sur de la ciudad, que les iré mostrando a medida que les cuento qué más conmemoramos en este día, pues ya pasaron 40 días después del nacimiento de Jesús, es decir, el momento cuando lo llevaron al templo para ofrecer su hijo a Dios. Ojalá no perdamos esta preciosa costumbre con nuestros hijos. Y como Jesús es el único que ha nacido Dios y hombre, significa muchísimo esa presentación, porque estaba siendo llevado como el cordero que se entregaría como sacrificio de purificación por todos, y tomaba su lugar en el palacio de su Padre, el Rey del universo, el templo. Por eso buscamos que todos los templos sean preciosos y tengan lo mejor, porque son para rendirle homenaje a Dios, al Rey, al dueño de todo. También a los 40 días del nacimiento del niño, la madre debe purificarse, porque hubo derramamiento de sangre en el parto. Pero como en este caso no fue así, porque Jesús quiso nacer de un modo especial que les comenté en vistazos pasados, para conservar pura a nuestra Madre María, demuestra que ella solo lo hizo para que los demás no se escandalizaran y cumplir la ley de Moisés, entregando 2 tórtolas. María y San José siempre tan humildes y obedientes. ¿Y esto cómo agrada a Dios? Que se valió de tan bonito gesto para que Simeón, un anciano que le había pedido conocer al Salvador, les dijera lo que sucedería con el niño. El Mesías cumpliría su misión por medio del sufrimiento, y nuestra Madre estaría asociada a ese dolor, dándonos ejemplo de cómo nosotros, con las dificultades, nos podemos unir al dolor de la cruz, llevarla con Él. Simeón llegó hasta ellos guiado por el Espíritu Santo, así como también hizo con Ana, una anciana que desde que enviudó permanecía en el templo haciendo ayuno y oración. Ya sabemos cómo acercarnos a Dios con el ejemplo de estos dos ancianos para ser luz para todos, tal como Jesús es la luz de las naciones, gracias a que María aceptó la voluntad de Dios y así, por medio de ella, pudo llegar la luz al mundo. Es por esto que la consideramos como un candelabro que sostiene la vela que nos guía, es decir, ella es la Candelaria. La representación de esta advocación la encontraron 2 aborígenes de las Islas Canarias en 1392 mientras pastoreaban su rebaño. Ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba, y era porque ahí estaba la representación de 60 centímetros de altura de una mujer que portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño con el brazo derecho. El pequeño, a su vez, llevaba en sus manos un pajarito de oro. Esta advocación se extendió a los países latinoamericanos, en el caso de Colombia, en la ciudad de Medellín, donde se encuentra el escudo de la ciudad. Pues en un principio su nombre era Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, y por esto la primera catedral de la actual arquidiócesis de Medellín fue la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Las velas que se bendicen en esta fecha prenderán en los 3 días de oscuridad que varios santos han visto que sucederán, eso sí, para quienes estén en gracia de Dios. Por eso no dejemos de lado la confesión. Ana María Taigi, San Pío de Pietrelcina y Mariana de Jesús Torres son algunos que dicen que con esa oscuridad espiritual, calamidades, guerras, enfermedades, pareciera que Satanás ha triunfado, pero luego de esto caerá definitivamente y será cuando María destronará a la serpiente. No podemos dejar de lado que por la presentación de Jesús se recuerda la vida consagrada, así que encomendémoslos a todos en nuestras oraciones.
Y también celebramos la aparición de la Virgen María ocurrida en el Real Monasterio de la Inmaculada Concepción, en Quito, a la Madre Mariana Francisca de Jesús Torres, que oraba como todas las noches en el coro alto frente al altar mayor, cuando repentinamente vio apagarse la llama que ardía frente al Santísimo, dejando la capilla en completa oscuridad, y una voz dulce y angelical le dijo: «Soy María del Buen Suceso, la Reina del cielo y de la tierra», mientras una luz celestial iluminaba el recinto, y añadió: «La voluntad de mi Hijo Santísimo es que tú entregues la medida de tu Madre del Cielo, que había tomado con su cordón de la cintura, a mi siervo Francisco del Castillo, explicándole mis facciones y mi postura, para que realice una estatua mía y la coloques sobre la cátedra de la priora, para que yo, desde ahí, gobierne mi monasterio, poniendo en mi mano derecha el báculo y las llaves de la clausura en señal de propiedad y autoridad. A mi divino niño lo harás colocar en mi mano izquierda, primero para que los mortales entiendan que soy poderosa para aplacar la justicia divina y alcanzar piedad y perdón a toda alma pecadora que a mí acuda con corazón contrito, y segundo, para que mis hijas comprendan que les muestro y les doy como modelo de su perfección religiosa a mi Hijo Santísimo. Vengan ellas a mí para que yo les conduzca a él». 12 días después, Mariana no había ejecutado su pedido, por lo que se le volvió a aparecer la Virgen Santísima, y ese mismo día la religiosa expuso a Monseñor Salvador de Rivera la orden recibida. Él analizó el relato, le hizo preguntas para corroborar su objetividad y se comprometió a ayudar en todo lo necesario para su pronta realización. El artista hizo la preparación espiritual necesaria para llevar a cabo esta misión con toda la ayuda de Dios, pero aún faltaba lo más difícil de representar: la mirada. Y como Mamá Linda había prometido que Gabriel, Miguel y Rafael se encargarían de la perfección de la obra, una mañana encontraron que la imagen había sido concluida. El 3 es día de San Blas, que primero ejerció como médico, ayudando a muchos y hablándoles de Jesucristo. Pero cuando la gente vio su gran santidad, lo nombró a obispo. Así se hacía en esa época. Pero con la persecución que hizo Diocleciano, tuvo que esconderse en una cueva de la montaña, y desde allí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos, sanaba animales y los alejaba de los cazadores, que en venganza lo llevaron preso. En la ciudad fue aclamado por todos, así no fueran cristianos, porque por las noches en su exilio había ido a ayudar a los encarcelados y a los más necesitados. El gobernador le ofreció muchos regalos y ventajas temporales si dejaba la religión, pero como San Blas no aceptó, fue apaleado brutalmente y le desgarraron con garfios su espalda. Al ver al gobernador que no le hacía cambiar de opinión y que no hablaba mal de sus verdugos, ordenó que le cortaran la cabeza. Cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio, iba bendiciendo por el camino a la inmensa multitud, que obtenía, así, la curación de muchos, como el niño que iba a morir atragantado, y gracias a esto se le considera protector eficaz contra las enfermedades de la garganta. Se hizo tan popular que en solo Italia llegó a tener 35 templos dedicados a él. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. En Bogotá no pude encontrar la parroquia que lleva su nombre. Cuéntame si tú de pronto la conoces y compártela. El 4, recordamos varios santos, entre ellos San Juan de Brito, quien pidió ser admitido en la comunidad de los padres jesuitas, siendo muy joven, y logró ser enviado como misionero a la India, con 16 compañeros por 20 años, llegando a ser muy querido por todos. Los sacerdotes paganos de estas tierras eran muy fanáticos y atacaron sin piedad a San Juan de Brito y a sus cristianos. Muchas veces los echaron a la cárcel y les hicieron padecer feroces torturas. Santa Águeda es recordada el 5 de febrero por recibir ese día su martirio en la hoguera. Se conservó pura y no perdió su fe ante la crueldad del gobernador, que había querido casarse con ella, pero como se negó, la quiso corromper e intentar matar con azotes y a machetazos en el pecho. Entonces San Pedro se le apareció en la noche, le curó las heridas y la motivó a sufrir por Cristo al día siguiente, cuando murió quemada. Un año después ocurrió que en Catania, mientras el volcán Etna hacía erupción, la lava se detuvo milagrosamente, gracias a la intercesión de la Santa Mártir que pidieron los pobladores. Es por esto que podemos pedirle para que nos consiga el don de lograr dominar el fuego de la propia inclinación a la sensualidad.
La parroquia se encuentra en la carrera 38A, número 1C, con 10. El 6 conmemoramos el martirio de 26 cristianos en Nagasaki, 3 jesuitas, 6 franciscanos y 17 laicos católicos japoneses que eran catequistas y se habían hecho terciarios franciscanos. Les cortaron la oreja izquierda y así ensangrentados fueron llevados en pleno invierno a pie, de pueblo en pueblo, durante un mes, para escarmentar y atemorizar a todos los que quisieran hacerse cristianos. Al llegar a Nagasaki les permitieron confesarse con los sacerdotes y luego los crucificaron, atándolos a las cruces con cuerdas y cadenas en piernas y brazos y sujetándolos al madero con una argolla de hierro al cuello. El 7 tenemos dos personajes. El Beato Papa, que envió misioneros de nuevo a Japón, China, Birmania y Polo Norte, además restableció la jerarquía católica en Inglaterra, Holanda y Escocia, condenó las doctrinas galicanas e instituyó el 8 de diciembre de 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Adivinas quién fue? Pío IX, Pío IX. Y el otro es San Tobías, que a pesar de las dificultades siguió firme en su fe, pidiendo ayuda a Dios, lo que hizo que el arcángel San Rafael le llevara la cura para su ceguera por medio de su hijo. Esta bella historia la veremos el día de este arcángel. El 8 es día de San Jerónimo Emiliani. De él sí tenemos parroquia en Bogotá, en la calle 167, 62, 31. Se caracterizó por su constante oración, caridad y sacrificio, por lo que Dios le permitió obrar frecuentes milagros, curando a muchos enfermos y cuidando otros, como especializado y amable enfermero. Además, ayudó a niños huérfanos de escasos recursos, fundando la congregación de los clérigos regulares de Somasca. Cuando volvió a propagarse la peste de cólera, San Jerónimo ayudaba a los contagiados y enterraba personalmente a los muertos. Se contagió y en pocos días estuvo agonizante. Luego, el 9, conmemoramos a Santa Polonia, que es la patrona de los odontólogos, por haber recibido un golpe que le tumbó todos los dientes. Después la amenazaron con arrojarla dentro de una hoguera, si no pronunciaba palabras impías. Ella les rogó que le dieran un momento como si fuera a considerar su posición, pero lo que hizo fue dar testimonio que su sacrificio era voluntario y se lanzó a las llamas. El 10 celebramos a la hermana de San Benito, llamada Santa Escolástica, quien consagrada desde muy joven a Dios, fundó y dirigió un monasterio. Tenía la costumbre de visitar a San Benito una vez al año, y como no estaba permitido entrar al monasterio, él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza, donde los hermanos pasaban la velada orando, cantando himnos de alabanza a Dios y discutiendo asuntos espirituales. ¿Cómo sería de hermoso? En la última visita, la santa, presintiendo que no volvería a ver a su hermano, le rogó que no partiera esa noche sino al día siguiente, pero él no quería incumplir las reglas del monasterio. Entonces ella le rogó a Dios ayuda, y estalló una fuerte tormenta que impidió que su hermano regresara al monasterio. 3 días después, la santa murió, y su hermano, que se encontraba absorto en la oración, tuvo la visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. Muchas gracias por empezar este segundo mes del año juntos, viendo las parroquias y los santos que les corresponden. Poco a poco todos podrán ver cuál es el del día de su cumpleaños. Bendiciones por doquier.